Quiero invitar a los hermanos a tomar su asiento, por favor, y también mantener sus Biblias ahí con ustedes. Yo creo que todos alguna vez nos hemos encontrado en una situación en la que estabas en algún trámite y te pedían cierto número de requisitos o trámites o papeles, pero te regresaron por un detalle insignificante. He escuchado de gente que le pedían 5 cosas y le regresaron porque le faltaba una o porque la hoja estaba doblada o manchada. ¿Les ha pasado? Bueno, esta historia, esta narrativa, trata más o menos de algo así. Todo surge por un detalle que para algunos es algo superficial, pero esos detalles llevaron a una discusión fuerte. Pero cuando lo analizamos, Mateo, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, deja este relato porque aunque surge de un detalle insignificante, vamos a encontrar que está en la Escritura, especialmente en el Evangelio de Mateo, con un propósito mayor. Aquí Jesús, a través de este evento, va a reflejar la esencia del reino de los cielos, que es radicalmente contraria a la religión. Jesús nos presenta, o Mateo nos presenta a Jesús a través de este relato, y radicalmente nos muestra que este rey no ha venido tan solo a reformar la religión. Jesucristo vino a ponerle fin a la religión y reemplazarlo con el Evangelio. Veamos este pasaje. Quiero que estemos ahí en Mateo capítulo 2 y vayamos desmenuzando el texto. Por eso es importante que tenga su mirada ahí en el texto, y quisiera que leyéramos el versículo 1. Y el versículo 1 de Mateo capítulo 12 que acabamos de leer nos presenta la temporalidad, pero además nos presenta en primer lugar. Ahora, quiero que visualicemos que hay una acusación hacia Jesús. Todo surge, vean cómo los fariseos acusan a Jesús. Pero ¿por qué lo acusan? Es lo que vamos a entender. Para entender, todos se ponen de acuerdo para acusar a Jesús de que no hay algo que hacer en el día de reposo, que no es lícito o que no está permitido en el día de reposo. Pero empecemos con la necesidad. Los discípulos de Jesús van camino a Jerusalén, probablemente, y van en un día de reposo y surge en ellos una necesidad. Les dio hambre. Y cuando les da hambre, de hecho, a juzgar por el original, dice, tuvieron gran hambre. Ustedes y yo conocemos esa gran necesidad, ¿no? Dios nos ha diseñado para que nuestro estomaguito nos avise cuando tengamos hambre. Y luego, yo no sé ustedes, pero hay quienes se ponen de mal humor cuando tienen gran hambre. Y otros, me ha tocado escuchar que dicen, yo no sé qué es eso, yo nada más como porque hay que comer. Pero vean ustedes que los discípulos tienen una gran hambre y como es una necesidad, buscan la forma de satisfacer esa necesidad. Y escuchen esto. Pasan junto a una cosecha de trigo y ellos, dice el texto, versículo 2, el versículo 1, dice el texto, y hay que ser puntuales. Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ponga mucha atención, porque Mateo nos está diciendo el verbo, y el verbo es arrancar. Este pequeño grupo buscaba la forma de satisfacer su hambre y comenzaron a arrancar, y esta es la cuestión. La pregunta medular es esta: arrancar espigas en el día de reposo ¿estaba permitido? Otra cosa que hay que decir es que este grupo era pobre, necesitado, y ahora tenían hambre. Lo más seguro, hermanos, es que Jesús y sus discípulos vivieron una vida austera. Ya después, hermanos, incluso hay mujeres
que ofrendaban para el ministerio de Jesús, pero Jesús dijo: todos tienen casas, tienen hogares, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. De tal manera que hay una necesidad y ellos ahora proceden. Sin embargo, hay que ser claros. La ley permitía esto. Vayamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Pónganse de pie para leer este texto, por favor. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Leamos, hasta ahí. 1, 2, 3. Pueden sentarse. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que era bien importante que pusiéramos atención al verbo, arrancar? Entonces, la ley te dice que sí podías arrancar cuando tuvieras una necesidad en la mies de tu prójimo. Podías arrancar con las manos. Lo que no estaba permitido era usar un instrumento como la hoz, o en otras palabras, podemos decir que no podías cosechar por completo. Es decir, cuando los que saben de esto, hay plantas en las que tú puedes quitar ciertos frutos, porque después no podías arrancar todas las espigas por completo, porque nada más podías arrancar unas, pero se esperaba que esa planta tuviera más frutos para cuando viniera el dueño y cosechara. Pero si tú cortabas por completo la vara, obviamente ahí hacías un daño a tu prójimo. Pero ¿qué creen, hermanos? Es interesante esto, porque la ley entonces autorizaba poder arrancar, mas no completamente, como he dicho recién. De hecho, hermanos, Lucas es más específico en este punto, porque cuando vas a Lucas con este mismo pasaje sinóptico, vean lo que Lucas dice con el mismo versículo: sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas con las manos. ¿Qué prohibía la ley? Tener una hoz y cortar de tajo la rama. Ellos arrancaban y espigaban, dice Lucas, con sus propias manos. En pocas palabras, no están transgrediendo la ley. Pero vean la reacción. Los fariseos, hermanos, estaban continuamente observando a Jesús y los discípulos. ¿Cómo se dieron cuenta? Hay ojos por todos lados. Estaban buscando a Jesús y este grupo solamente estaban siguiendo a Jesús para mirar qué hacía mal. Espíritu farisaico. No lo hacían para aprender de Jesús, sino buscar una ocasión contra él. Las miradas escrutadoras de los legalistas están siempre observando a las personas para juzgar sus acciones y buscar algo para criticar. En esta acción no era contraria a la ley. Entonces, ¿cuál es su argumento? Déjenme decirles su argumento. Hermanos, la religión te pone carga sobre carga. Porque los escribas y fariseos, al cuarto mandamiento que dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, escuchen, hermanos, lo que ellos hicieron, y pónganme mucha atención, lo que los discípulos hicieron bajo la autoridad de su maestro no era quebrantar la ley de Dios, pero sí estaban quebrantando las tradiciones impuestas por los hombres. ¿Saben por qué? Porque los escribas y fariseos habían establecido 39 tipos de actividades que no podías llevar a cabo el día de reposo, entre las que se incluía no poder recoger grano. Pero eso era interpretativo. Sin embargo, dice Jesús que los fariseos ponen carga sobre carga y a veces ponían cargas que ellos mismos no podían cumplir. Escuchen ustedes, 39 cosas, 39 leyes más sobre una ley. Hermanos, esto se llama religión
o legalismo. Por medio de su legalismo lleno de sutilezas, estos hombres estaban siempre sepultando la ley de Dios bajo la pesada carga de sus tradiciones. ¿Y saben qué hizo Jesús, hermanos? Dijimos el sermón pasado que Jesús vino a reformar todo eso. ¿Pero qué está exponiendo Jesús? El corazón de la religión y el corazón del reino. De hecho, hermanos, mi título del sermón podría decirse: ¿eres religioso o eres discípulo? Porque, hermanos, el punto medular aquí es la motivación del corazón. Los fariseos están señalando aparentemente un error en los discípulos, pero la pregunta es: ¿qué les motiva a hacer eso? ¿Cuál es la esencia que les lleva? Hermanos, ¿saben qué les lleva? Ellos están llenos de envidia y de coraje. Hermanos, ellos odian a Jesús y en su corazón lo que desean es destruirlo. Están en su contra, sin darse cuenta, queriendo pedir que la ley en el cuarto mandamiento sea obedecido. Ellos están quebrantando el de no matarás. ¿Saben por qué? Porque quiero que vayan conmigo, por favor, a ver cómo termina esta sección en el versículo 12. Mateo capítulo 12, versículo 12. Versículo 14, por favor, hermanos. 1, 2, 3. Léalo otra vez. El religioso busca criticar, busca señalar la obediencia a la ley, pero en su corazón no están las motivaciones correctas. Estos hombres, ven hermanos, esto a mí me deja espeluznante. Y salidos los fariseos, dijeron después: hay que matarlo, hay que crucificarlo. Bueno, hay que borrarlo del mapa. Hermanos, los religiosos, escuchen lo que voy a decir. Los religiosos siguen matando a gente constantemente, porque sus observaciones no son motivadas por el amor. Hermano, Mateo nos presenta en este pasaje que hay dos tipos de seguidores de Jesús: los religiosos y los discípulos. Dos tipos de personas. Ahora, hermanos, el religioso no está lejos de la ley. El religioso trae su Biblia. El religioso conoce el templo. El religioso sabe de memoria la ley. Hermano, ambos intentan obedecer la ley, pero con dos paradigmas completamente opuestos. Ambos quieren mantener el día de reposo, porque eso es lo que está de fondo. Los primeros quieren mantener el día de reposo y se molestan cuando alguien rompe algo en el día de reposo. Sin embargo, la motivación de los religiosos para obedecer la ley tiene que ver con sentirse bien ellos, pero además para sentirse superiores a los demás. Jesús, mira, tus discípulos no se lavan antes de comer. ¿Ya viste nosotros? ¿Saben qué significa fariseo? Significa puro. Y hermanos, los fariseos son los que casi, y vaya que lo que voy a decir está fuerte, los fariseos casi cumplen el 90% de la ley, casi les falta un poquito. Pero ¿saben por qué obedecen la ley? Porque quieren sentirse con derechos delante de Dios. Y quieren mirar a los demás por debajo del hombro, quieren sentirse superiores a los demás para criticar a los demás. En el fondo, su obediencia es una justicia personal, pero además, cuando tú miras la ley así, se vuelve una carga, se vuelve un deber. Hay personas que cumplen todos los principios bíblicos, pero lo hacen por deber y para sentirse con derechos delante de Dios. Del otro lado, el discípulo obedece por amor, porque dijimos que el discípulo es hijo. Su motivación para la obediencia es la gloria de Dios. Ve la ley,
pero no la ve como una carga ni un medio para sentirse mejor que los demás, lo ve como un medio para amar a los demás. Hermanos, cuando haces las cosas por amor, no hay deberes, porque el corazón del discipulado es amar a Jesús por encima de todas las cosas. ¿Y saben qué dijo Jesús? Al que me ama, el que me ama, mis mandamientos guardará y no les serán gravosos. Hermano, a los que aman al Señor con todo su corazón, están dispuestos incluso a dar su vida. Hagamos una primera pregunta. ¿Eres religioso o discípulo? Avancemos. La respuesta de Jesús, vayamos al versículo 2, por favor. Versículo 3, hermanos. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? Versículo 4, ustedes, por favor, iglesia. El domingo pasado dijimos que Jesús vino a instalar su reino. La mayoría decimos vino a restablecer lo que se había perdido en el Edén. El rey, hermano, el nuevo rey, se sube. Su podium fue un monte, Mateo capítulo 5 al 7, llamado el Sermón del Monte. Y ahí establece su reinado. Pero además de establecer su reinado, leímos el domingo pasado que Él establece el nuevo decálogo. Lo leímos también. En pocas palabras, hermanos, no tengo el tiempo, pero quiero decir lo siguiente. En cada punto del Sermón del Monte, Jesús está reformando o redefiniendo los 10 mandamientos. Prometo que en un momento más subiré una diapositiva donde les quiero mostrar cómo Jesús reforma el primer mandamiento. Déjame darte un solo ejemplo. La ley decía, no matarás. Pero Jesús dijo, todo aquel, no es ese, todavía no es ese. Pero Jesús dijo, la ley decía que el acto de matar tenía que ser físico. Es decir, tenías que quitarle la vida a alguien, ya sea por cortarle el cuello, atropellarlo, etc., etc. Pero Jesús dijo, todo aquel que se enoja y tiene odio contra su hermano, se le vuelve un homicida. La ley decía, no cometerás adulterio. Es decir, tenías que ser hallado en el acto mismo y tenías que sufrir decapitación, te cortaban la cabeza dependiendo quién tenía la culpa, pero la ley establecía que debías ser hallado en el acto del engaño. Pero Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer y la codicia ha cometido adulterio. Pero Jesús viene a redefinir entonces lo que implica ser un hijo de Dios. A través de este evento, de este cuadro que estamos viendo, Él revela el verdadero sentido del cuarto mandamiento. ¿Qué significa el día de reposo? En su forma de responder a los fariseos, Él introduce 4 o 5 puntos categóricos que implica guardar el día de reposo en el reino de Jesucristo. Porque, hermanos, si estuviéramos bajo la ley, yo no sé cuántos ya nos hubiesen castigado por quebrantar el día de reposo. ¿Por qué nosotros ahora ya no nos reunimos el sábado? ¿Por qué nos reunimos el domingo? ¿Qué está permitido hacer en el domingo y qué no está permitido hacer en el día domingo? ¿Cuándo quebrantamos el día de reposo? Bueno, déjame decirte que lo que estoy diciendo es precisamente eso. Ya no nos reunimos el sábado porque Jesús vino a redefinir la ley. Pero en esa redefinición de la ley está estableciendo el reino de los cielos, y en esta respuesta que vamos a ver, me encantaría, y oren para que también se pueda establecer una serie, qué significa guardar el día de reposo hoy. Pero bueno, no es el tema,
Sin embargo, entonces, veamos, hermanos, que en las respuestas de Jesús encontramos el corazón del Evangelio y del cuarto mandamiento, el día de reposo, que es totalmente contrario a las leyes y tradiciones que habían instalado los fariseos y escribas, y no solamente las habían instalado, llevaban muchos a la corte, en ese sentido el Sanedrín, por quebrantar el día de reposo. Por eso a Jesús le llamaron, es un revolucionario. Pero veamos sus respuestas. Primer elemento, primera respuesta, versículos 3 y 4, escuchen lo que voy a decir. Jesús establece que en el reino, estamos en Mateo 12, Jesús establece que en el reino la necesidad no tiene ley. Repito esto, la necesidad no tiene ley. Por supuesto, durante la antigua dispensación, las leyes ceremoniales fueron instituidas para ser obedecidas. Habría sido difícil probar esto si hubiera una ley superior, pero en este caso, hermanos, hay una ley superior. Dice Jesús, les voy a decir algo. Lo que mis discípulos hicieron, ya había alguien que lo había hecho antes. Porque cuando David está en un momento de guerra, va con sus soldados y les da hambre, ellos se meten al tabernáculo. Y había una ley para el día de reposo que estaban los panes en la mesa de la proposición. Pero esos panes nadie lo debía comer, menos en el día de reposo. Esa era la ley, pero hay una ley superior, que es la necesidad. David se mete, agarran los panes y comienzan a comer porque estaban en gran necesidad. Hermanos, Jesús nos dice que antes de la ley tenemos que ver qué necesidad hay. De hecho, más adelante, hermanos, ellos siguen enojados y viene un suceso donde hay un hombre con la mano seca. Lo puede leer en su casa. Jesús llega y les dice, a ver, ¿qué voy a hacer? La ley me dice que no debo hacer nada, pero hay una necesidad. Hay un hermano que en este momento está enfermo, ¿puedo hacer algo por él? Y Jesús dice, por supuesto que lo voy a hacer. Y Jesús sanó al hombre con su necesidad en el día de reposo. Porque, hermanos, en el Evangelio lo más importante es la necesidad antes que otro principio. Nosotros, hermanos, en el Evangelio nos vemos con la obligación de primero atender la necesidad antes de una ley. Pero el legalista dice, no, primero hay que obedecer la ley. Número 2, segunda respuesta. Vayamos al versículo 5, por favor, y podemos leer. No te olvides, primero Jesús dice, la ley no tiene necesidad. Número 2, 1, 2, 3. Qué poderoso es Jesús. Si mis discípulos en su necesidad arrancaron espigas y comieron, implicaba un trabajo y no debías trabajar en el día de reposo. Pero entonces los sacerdotes en el día de reposo están trabajando en el templo. Los pastores no tenemos día de descanso el domingo. Los pastores, aunque no es un deber, pero es un trabajo. ¿El pastor qué día trabaja? Bueno, trabaja todos los días, ¿verdad? Pero su día intenso de trabajo, ¿cuál es? El día domingo. Entonces, ¿los pastores debemos reposar el domingo? No, porque hay una necesidad. Pero ven cómo Jesús les devuelve. A ver, si nosotros, entonces vayan y culpen también a los sacerdotes. Porque los sacerdotes el día de reposo también hacen trabajo. Y también están quebrantando el día. Hermanos, porque por encima de esa ley del culto hay una ley superior que significa agradar a Dios. Jesús dice, cualquier regla que no me lleve a glorificar a Dios y que esté por encima de la ley del Señor, yo debo primero obedecer el corazón de Dios. Por eso, hermanos, no quebrantamos el día de reposo cuando hay una necesidad en tu casa. Cuando tienes que hacer algo y ves una necesidad en tu casa,
Solo así está no permitido venir al templo. No vayan a pensar que con lo que estoy diciendo van a decir es que, pastor, ya no hay para comer y por eso tengo que trabajar el día domingo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de una necesidad en la cual Dios se va a complacer más. Porque, hermanos, hay personas que están aquí en la iglesia y me he encontrado con personas que dicen, es que primero mi Señor, y dejan sin comer a su esposo. O dejan muchas cosas en su familia. Hermano, el Señor se agrada que los que estemos aquí glorifiquemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay alguien que el religioso dice, Señor, pero yo estoy el domingo en el culto. Yo ya cumplí con el día de reposo. Pero nunca ayudas en casa, no sirves, no glorificas a Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces, hermanos, quebrantar no necesariamente significa hacer un trabajo, pero significa que lo que hagas pueda ser de bendición y glorifique a Dios. Hermanos, el rendir culto a Dios con lo que haces está por encima de trabajar en el día de reposo. Hermano, Dios primero y los mandamientos después. Número 3, versículo 6, pónganse de pie. Versículo 6, leamos el versículo 6. 1, 2, 3. Pueden sentarse. Tercera cosa que Jesús responde y enseña el discipulado. Escuchen esto, hermanos. Para empezar, dice Jesús, el que le permitió a los discípulos es el Señor. Pero ven cómo Jesús, ahora la pregunta es, y por eso estamos aquí esta mañana, estamos estudiando, si pueden poner el texto. ¿Por qué Jesús trae a la discusión el tema del templo? Si estaban hablando del día de reposo, ¿por qué Jesús trae a discusión el día o el templo? Bueno, es importante, hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí. Hermanos, el discípulo entiende que lo más importante es el corazón antes que la conducta. Lo que Jesús está diciendo aquí, dice, hay un mayor aquí que el templo. El templo, hermanos, era un lugar físico. Y todas las leyes giraban en torno a él, pero ese templo solamente apuntaba a Jesús. Jesús mismo es el templo. Los religiosos siguen viendo el templo como un lugar físico. La gente piensa que comportarse bien aquí ya cumplió. La gente piensa que solo con llegar el domingo, estar en el templo, ya cumplí con el cuarto mandamiento. Pero hermanos, Jesús está en todas partes. Y podemos aquí tener nosotros una buena conducta, una buena actitud, pero allá afuera ser completamente diferentes. Llegamos a sacralizar este lugar. Pensamos que la presencia de Dios solamente radica aquí, y no es cierto, hermanos. Jesús dice, he venido a mostrar que ahora yo estoy en todas partes y estoy en su corazón. Hay mucha gente que aquí se porta bien, pero allá afuera lo desconocen. Jesús está diciendo, en el Evangelio ya no consiste únicamente en ir al templo y cumplir. En el Evangelio consiste que los cambios comiencen del corazón hacia afuera, porque hay gente que puede estar asistiendo constantemente y ser fiel, pero solamente porque piensa que aquí en el templo es importante y su corazón está lejos del Señor. Hermanos, Jesús dice, el templo ahora soy yo, pero además el templo ahora son ustedes. Hermanos, ¿cómo estará el templo del Espíritu Santo? Realmente el templo ahora no es este, porque podemos nosotros esforzarnos por esta parte física nada más, pero Jesús dice, en el Evangelio lo importante no es lo externo, lo importante ahora es que el templo no es un lugar físico, es tu interior. Es tu corazón. ¿Cómo está tu templo? Es la pregunta. Luego, hermanos, avanzamos al versículo 7. Y el versículo 7 dice, y si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Hermanos, los discípulos no habían quebrantado ninguna ley. Ya lo expliqué. Los fariseos estaban culpando a inocentes.
Pero lo más fuerte, hermanos, es que Jesús dice, el cumplimiento de toda la ley es el amor. Yo puedo estar haciendo todas las actividades eclesiásticas. Yo puedo estar haciendo un montón de cosas. Escuchen, hermanos, pero si no lo hago con amor, de nada me sirve. Jesús, hermanos, está diciendo, de nada sirve que tú cumplas la ley, pero si no tienes amor, eres como un metal que resuena. Hermanos, ¿saben qué es lo que Jesús pide? Podemos estar aquí todo el tiempo. Podemos hacer un montón de actividades. Podemos leer la Biblia. Podemos orar. Podemos guardar todo. Pero si no tenemos amor, hermanos, Jesús dice, estoy hastiado de sus sacrificios. De hecho, la palabra en hebreo es, cada vez que yo veo que vienen al templo, cumplen el día de reposo, pero a mí me produce náuseas. Escuchen esto, hermanos. Este pueblo viene, trae su cordero, guardan todos los mandamientos del día de reposo, pero están odiando a su prójimo. No muestran compasión con su vecino. ¿Saben qué dijo Jesús, hermanos? El corazón quebrantado es el mejor sacrificio. Misericordia quiero. Hermanos, los fariseos no habían entendido, y vean lo que dice, y si supieran que la ley no es un medio para juzgar a los demás, que la ley no es un parámetro para saber si eres mejor que otro. Jesús, hermanos, está citando Oseas capítulo 6, versículo 6, porque había un pueblo que guardaba la ley, pero su corazón estaba lleno de odio, de envidia y de rencor. No había misericordia. Hermanos, podemos tener tantos cultos, tantas actividades, pero hermano, por encima de todo, el Señor quiere que seamos una iglesia de gracia. ¿Por qué digo amor? Porque ya expliqué también que la palabra en hebreo, Gesed, que se traduce mucho como misericordia, en realidad una traducción original que puede ser misericordia, pero en realidad hace alusión al amor pactual. Y el amor pactual es el amor de Dios, pero además me encanta porque los del hebreo al griego traducen una palabra muy interesante. La palabra misericordia tomada del hebreo es, escuchen, sentir el dolor ajeno como propio. Podemos estar aquí en el templo ahorita, pero eso no es señal de que yo me esté doliendo con los que se duelen. ¿Habrá hermanos en necesidad de nuestra iglesia? ¿Habrá hermanos que están tristes, depresivos y ansiosos? ¿Habrá hermanos que están enfermos? ¿Habrá hermanos que necesitan de nosotros ahora? Jesús dice, necesito misericordia y no sacrificios. Porque puede, dice el Señor Jesucristo, y se paró ahí, y no es que fuera criticón, pero Él dijo, hay religiosos que vienen, traen su diezmo, así bien detallado, traen una gran ofrenda, pero no se llevan bien con un hermano. ¿Saben qué dijo Jesús? Antes de depositar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, porque misericordia quiero y no solo sacrificios. Esto me lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué estás más interesado tú? ¿Por cumplir los mandamientos y los legalismos y las estructuras? ¿O por mostrar misericordia? Déjenme hacer hasta este punto otra pregunta. ¿Eres religioso o eres discípulo?
Tenemos una carta, Primera de Corintios. Toda una carta para una iglesia donde estaban divididos. Pero déjenme resumirles la carta. ¿Saben cuál es el propósito de la primera carta a los Corintios? Que nos amemos los unos a los otros. Primera de Corintios, capítulo 13. Puedo tener el don de profecía. Puedo tener el don de la evangelización. Puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo estar bien en todos los reglamentos y en todas las estructuras, pero si no lo hago con amor, en realidad lo que me mueve es la religión. Dice la triada perfecta de Pablo. Hay 3 cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Hermano, cuando tú cumples con todos los mandamientos, yo obedezco, yo voy al templo, yo hago todas las cosas, pero no hay misericordia en tu vida. Me encanta cómo lo pone el pastor español Milos, y él dice: esa es la máxima expresión de impiedad. Cuando tú cumples los mandamientos, pero no hay misericordia en ti. Cerremos, hermanos, con el versículo 8. Versículo 14, perdón. No, sí, ya me confundieron aquí los de la... Primera de Corintios, Mateo capítulo 12, me destantearon. Mateo capítulo 12, versículo 13. Más atrás, más atrás, versículo 8. Ahí está. Cerremos, hermanos. 1, 2, 3. Hermanos, el Señor termina haciendo una afirmación. Le dice a aquellos que están ahí, termina la controversia haciendo una afirmación sobre sí mismo. Jesús dice: yo estoy por encima de todo. Yo soy el Señor de todo. Y Jesús está diciendo una frase categórica, hermanos. Todas las ceremonias terminan en mí. Yo soy el cumplimiento de la ley. Los corderos, los sacrificios, las tórtolas, los palominos apuntaban hacia una verdad: yo soy el Señor del día de reposo. Todo apuntaba hacia mí. Y hermanos, Jesús está diciendo una cosa: la motivación de la obediencia por encima del mandamiento mismo es para Jesús. Vivimos para Jesús. Los discípulos no están en lo incorrecto, porque los discípulos obedecen seguramente a su maestro, y Jesús dice: yo estoy por encima de todo. Estaban en lo correcto cuando ponían su obediencia a Él por encima de las leyes esclavizadoras de la observancia de los escribas y fariseos. Hermanos, nosotros tenemos una máxima, y esa máxima es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces eso lleva a romper mandamientos gubernamentales. Hermanos, todos tenemos que obedecer al gobierno, pero donde se rompe mi convicción de mi Señor, yo estoy autorizado para desobedecer. Y voy a decir algo aún mucho más fuerte: aún hay tradiciones eclesiásticas. Aún podemos poner por encima de nuestro Señor tantas tradiciones que, en vez de ser una iglesia de gracia, somos una iglesia religiosa. Por lo tanto, mis hermanos, ahora, esto no es una invitación al libertinaje. Esto no es una invitación a hacer lo que queramos. No es así. Sin embargo, hermanos, siempre el amor debe estar por encima de la ley. Pero también la ley sin amor es un sentimentalismo. Pero lo que quiero señalar diciendo es que el discípulo, por encima de todo, obedece a su Señor.
Hermanos, el religioso está más preocupado por obedecer las observancias antes que a su Señor. Hermano, nosotros, y ahí está, el discípulo, esto lo describe de acuerdo a este pasaje, Jesús es su Señor por encima de todo. Pero además aprendimos hoy que el verdadero discípulo ama a su prójimo por encima de la religión. Pero además, agradar a Dios es la norma de su vida. Y por último, amar por encima de cualquier actividad religiosa. Yo cierro diciendo que somos religiosos o discípulos. Dios nos bendiga.